Educación socioemocional. Hoy vamos a hablar a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto. Cuando decimos educación socioemocional, nos referimos a un proceso a través del cual podemos incorporar en nuestra vida una serie de valores que nos permiten, en primer lugar, conocernos y regularnos. Nos permiten también establecer interacciones con otros que vienen de la empatía y de la colaboración. Y también el conjunto de elementos que nos permite tomar decisiones responsables y de manera autónoma. De esta forma, conociéndonos a nosotros mismos, podemos también conocer a los demás y crear un aprendizaje más significativo. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, podemos pensar en 5 grandes competencias y habilidades que podemos cultivarnos. La primera, autoconocimiento, es la capacidad de conocernos, de entender cuáles son nuestros pensamientos, las relaciones con las emociones y nuestras acciones, y también los diferentes aspectos de nuestra identidad, como cuáles son nuestras fortalezas, nuestras limitaciones y potencialidades. La segunda, autorregulación. Esta tiene que ver con la capacidad de regular nuestras emociones para poder alcanzar alguna meta en particular. La tercera, la empatía. Tiene que ver con la capacidad para establecer relaciones con otras personas a través de entenderlos, de ponernos en su lugar, de poder ver sus propias perspectivas y de apreciarlas. La cuarta, la colaboración. Implica poder escuchar al otro, a poder comunicarnos, a resolver conflictos para poder lograr metas en común. La quinta, la autonomía. Tiene que ver con la toma de decisiones que tengan sentido, que te puedas sentir bien, entender cómo operan las emociones, cómo influye en el contexto y cómo podemos tomar esas decisiones considerando el bienestar de los demás. Todas estas competencias las podemos desarrollar sin importar la edad que tengamos, a través de diferentes técnicas específicas. Bien, siguiendo con lo que decía mi colega, las habilidades socioemocionales se desarrollan en las diferentes etapas de la vida de una persona e incluyen la capacidad de conocer, de regular emociones, de generar empatía y tomar decisiones, que son de tal importancia para el aprendizaje y el bienestar en general como las habilidades cognitivas. Es decir, son dos aspectos muy importantes que el niño debe desarrollar y afianzar para poder desenvolverse en las diferentes problemáticas que se le presenten a la hora de adquirir un nuevo conocimiento, ¿sí? Para manejar lo que es cálculo, para manejar lo que es lectura, escritura, así como también el desarrollo con sus pares, ¿sí? La relación con el docente. Son todos aspectos muy importantes que juegan un papel imprescindible en el desarrollo del niño o el adolescente, porque como decíamos, se desarrolla en las diferentes etapas. Entonces, no hay que dejar de dar importancia que cuando el niño ya pasa a preadolescente o adolescente, ya logra controlar lo que es la frustración, ¿sí? La ansiedad. Son aspectos importantísimos a desarrollar, controlar y guiar también en las diferentes edades. Antes se hacía una división entre lo que era la mente y las emociones. Es decir, se creía que era solamente en la escuela en donde se desarrollaban las habilidades cognitivas. Es decir, la adquisición de nociones para aprender a leer, escribir, contar, realizar operaciones mentales, entre otras. Pero en la actualidad se considera que la parte emocional
está intrínsecamente ligada al aspecto emocional y sobre todo en esta situación de pandemia que nos encontramos atravesando, ya que los niños, los adolescentes viven continuas y repetitivas situaciones de vulnerabilidad. Y si ellos no poseen estas características para regular las emociones, la ansiedad, lo que genera en ellos será un impacto significativo para luego resolver problemas cotidianos e inclusive propiciar en la formación de lazos duraderos con las personas de su entorno, no solamente con el docente, que en este caso es la comunicación mediante videollamadas, ¿sí? Mediante mensajes, fotos, sino también tiene que ver el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la relación que tiene con su familia, sus hermanos, abuelos, tíos, también el control del tiempo que se destina a cada actividad realizada, en este caso dentro del hogar. Todos estos aspectos tienen que ver muchísimo y que se debe realizar un control, un seguimiento, una guía constantemente, no solamente dentro del aspecto de la realización de las tareas, sino en todo, en todas las actitudes y conductas que tengan a diario nuestros niños y adolescentes. Por todo ello, un aporte que tomo del autor Gardner Howard es que se debe partir por el papel de replantear el cómo estamos enseñando, considerando cómo los niños, los adolescentes incorporan las diferentes inteligencias y de qué factores dependen. E incluye no solo las inteligencias académicas como la lingüística o la matemática, que son obviamente muy importantes, pero también no menos importantes es el cómo se relaciona el niño, es decir, la inteligencia social e interpersonal. También cómo conocernos y regularnos nosotros mismos, que estamos hablando de la inteligencia intrapersonal. Entonces, es todo un conjunto de características, aspectos que definen el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y adolescentes. Y no debemos dejar escapar ningún aspecto, es decir, debemos estudiar todo lo que fuese necesario para ayudar, porque si nosotros solo consideramos el rendimiento académico, es decir, si el niño o adolescente sabe sumar, multiplicar, sabe leer, estamos dejando de lado el proceso en donde el niño se enfrenta a realizar las operaciones matemáticas, a resolver un problema, ¿sí? Y no tenemos en cuenta las otras inteligencias, y desde este autor se debe tener en cuenta que las inteligencias se desarrollan algunas más que otras, pero son todas de igual importancia a desarrollar en el niño y el adolescente durante todo el proceso de aprendizaje. Bien, continuando con lo anterior, desde ese punto de vista, es muy importante considerar las competencias socioemocionales que tienen en cuenta los docentes, porque los alumnos aprenden cuando ellos se involucran en su aprendizaje. Alguien que no se involucra no ayuda. En cambio, alguien que es capaz de construir una buena relación, se preocupa y ocupa de las necesidades de los alumnos, ayuda mucho más. Esta perspectiva se la plantea para trabajar con todos los niños y adolescentes, no solo con aquellos que presentan una discapacidad y están integrados en una escuela, ya que todos los niños se desarrollan de acuerdo al contexto en donde se encuentran inmersos, la familia, que son el sostén mayormente emocional, el estado económico y como estos un montón de factores que están en juego
en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Por esto, el docente debe ser abierto de mente, debe reflexionar frecuentemente sobre su tarea y labor, para lograr más que nada identificar los problemas, ¿sí?, que más afectan a nivel social a nuestros niños. Si es bullying, si son malos tratos, agresiones, si existen grupos que excluyen a otros. Bien, para concluir con esta temática y ante todo lo desarrollado junto a mis colegas, todo lo charlado, lo que debemos considerar a tener en cuenta como profesionales es que enseñar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones les permite incrementar la percepción de control. ¿Sobre qué? Sobre aquello que les ocurre constantemente, diariamente en el hogar y en la escuela, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto, así como también para compartir vivencias con los demás. Espero que les haya servido todo lo desarrollado y que sea óptimo para continuar con su experiencia laboral, con la adquisición también de algunas cosas que no comprendían en el desarrollo de su labor. Así que les dejo un abrazo grande